Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al módulo 2 del curso Estrategias Cualitativas de Investigación Social en Salud. Este módulo 2, que habla de los enfoques más frecuentes en este universo muy plural, heterogéneo y polémico de investigaciones, está pensado como un módulo de transición entre lo que tiene que ver con las concepciones más generales, en las que subyacen las propuestas más singulares, más propias, más distintivas, de investigación cualitativa, y las técnicas como forma de construir conocimiento cualitativo a lo largo del trabajo de campo. En el medio, y como forma didáctica, si se quiere, de pensar este atajo, lo que vamos a incluir es un rótulo, vamos a englobar, seguramente para muchos o muchas, haciendo poca justicia a alguno de ellos, las distintas concepciones que existen, distintos niveles bajo el término enfoques. Bien, ¿por qué elegimos hablar de enfoque? En primer lugar, porque resulta bastante clara la metáfora visual. Podríamos también haber optado por el de perspectivas. Siempre, en todos los casos, estamos hablando de términos. La bibliografía no son universales ni generalizados. ¿Sí? Digo esto para evitar posibles mareos. Enfoque es un término que elegimos acá. Lo elegimos para subsumir, para englobar algunas cuestiones que son de orden bien distinto, como vamos a ir planteando, porque algunos reciben el nombre de método, en algunos casos porque plantean una forma correcta, más prescriptiva de cómo hacer investigación social cualitativa, en otros casos no queda muy claro por qué eligen este nombre, pero como método a veces suena a una determinada receta, algo que uno elige, así como viene, y aplica. No elegimos el de método. Podríamos haber elegido el de perspectiva, pero enfoque nos pareció que nos servía para poder incluir tanto perspectivas como métodos, como marcos teóricos, si se quiere en algunos casos, bajo una misma denominación que tiene además la metáfora visual. ¿Por qué nos interesa la metáfora visual? Porque algo fundamental de lo que estamos planteando como propia de la construcción de conocimiento en investigación cualitativa es la diferencia entre el problema de conocimiento empírico, este tema de preocupación, en este caso en el campo de la salud, que puede ser el aumento de una determinada enfermedad, el incumplimiento de ciertas pautas de cuidado, es el problema empírico. Cuando decimos enfoque, lo que decimos es que ese problema empírico lo vamos a construir como problema de conocimiento en la medida en que lo abordamos de algún lugar, que lo enfocamos, ¿sí? Construimos un recorrido particular que llega a ese tema de conocimiento a partir de algunas inquietudes, preocupaciones, y que por tanto tiene que ver con el recorte que hacemos para mirar ese objeto empírico. Entonces, enfoque es algo consustancial a pensar un problema de conocimiento, insisto, como algo distinto del problema empírico. Por eso pensamos que el conocimiento no es un reflejo de lo que existe, sino que es una construcción, que estamos eligiendo un determinado enfoque. ¿Quiere decir que estamos presentando una anticlasificación? Bueno, quiere decir que no hay nada más alejado a pensar que vamos a presentar propuestas y hay que elegir una y aplicarla. Nada que ver con esto. Lo que vamos a hacer es mostrar algunas de las opciones, distintos motivos que ya iremos diciendo en cada caso, opciones que son infinitas a su vez, tal como los enfoques para abordar un determinado objeto empírico. Son plurales, son diversos y además se pueden rearticular de un montón de formas posibles. Lo fundamental es que cuando pensamos articulaciones, tomemos aspectos que son compatibles entre sí, que dan cuenta de una coherencia interna para armar este problema de conocimiento. Digo esto porque lo que vamos a ver, van a ver que hay muchas cosas que se repiten y parecen redundantes, pero hay otras que en realidad nos llevan a las antípodas en términos de interés. Bien, podemos articular los enfoques siempre que tomemos en cuenta los aspectos que permiten construir una única mirada o una mirada consistente al momento de armar un problema del conocimiento. No una única mirada siempre para todos los problemas, sino en el marco de esa investigación en particular. Bien, de nuevo, elegimos nombrar como enfoques a situaciones, aspectos, elementos de muy distinto orden, como vamos a ir mencionando. Eso también lo que hace que sea una anticlasificación. Bueno, dicho esto o advertido esto, vamos a empezar con la enumeración, que está también en nuestro módulo.
Vamos a empezar por los enfoques biográficos. Acá sí tenemos un mundo que recibe muchas veces el nombre de métodos biográficos. En este caso no queda tan claro lo que serían métodos biográficos. Pero bueno, en principio lo que nos interesa mencionar de estos enfoques es que incluyen una diversidad de estudios muy grandes que no vienen del campo de la salud, sino que se usa la salud también, pero que viene de distintos orígenes, a veces de preocupaciones propias de la historia oral o historia reciente, y a veces con otro tipo de diálogos, inquietudes o agendas, pero que en principio lo que tienen en común estos enfoques, que a veces toman vidas totales de personas, a veces pequeños segmentos vitales, habitualmente personas comunes y desconocidas, en algunos pocos casos, personas reconocidas o renombradas. Decía, lo que tienen en común es el interés de tomar una vida, que siempre es singular, personal, particular, tomarla como un modo de expresarse de procesos o de fenómenos más amplios, históricos, sociales, culturales, podríamos decir sanitarios. En el contexto de hoy, urge poner como ejemplo lo que tiene que ver con la pandemia de COVID. En este sentido, tomaríamos un proceso, algo que sucede a lo largo del tiempo en la vida de un determinado sujeto, una determinada persona, que nos interesaría ver cómo la pandemia afectó, impactó, de alguna manera incidió en las trayectorias de vida particulares. Voy a poner un ejemplo. Todo esto es lo que tienen en común los enfoques biográficos, ver recorridos que suceden a lo largo del tiempo, personas que siempre son singulares, para mostrar cómo de alguna manera fueron vividos en contextos concretos, en entornos concretos, en personas concretas, fenómenos que uno en general conceptualiza de una manera más macro o más generalizante como un proceso histórico, social, cultural, epidemiológico. Bien, seguimos con los enfoques etnográficos, y es uno de los casos en que seguramente se piensa que le estamos haciendo poca justicia al término etnografía, porque hay quienes entienden etnografía como algo muy parecido a lo que nosotros dijimos que son las concepciones que subyacen a la investigación cualitativa en el módulo 1. Hay quienes entienden a la etnografía como algo muy solapado, lo que en el módulo 3 vamos a ver como la técnica de observación participante. Elegimos ponerlo acá, el módulo intermedio, como una forma de pensar, de construir el interés sobre un tema, atenta o preocupada, una cuestión más holística, más integral, de un modo de vida de una persona. Quiere decir que, contrario al gesto de recortar un tema de interés de antemano, según se quiere como el lente de quien investiga y quien le preocupa, la etnografía traería una preocupación que tiene más que ver con el descentramiento de quien mira, en función de recuperar la perspectiva de los protagonistas, de las personas involucradas. Insisto, esto se puede ver tanto consustancial con las concepciones quali, donde hay muchísimo, porque es una de las grandes fuentes de las que emanan las que beben este tipo de estrategias de investigación, o también pensar en función de algunas técnicas. El interés entonces está puesto sobre todo en recuperar los aspectos más holísticos, más integrales, propios de cómo las personas perciben y resuelven sus asuntos más cotidianos. En sus orígenes, la etnografía tuvo que ver, digamos, esta necesidad de construir este tipo de conocimiento, estuvo ligada a la necesidad de países coloniales que poseían territorios o colonias que no conocían absolutamente quiénes vivían, cómo se gobernaban, qué religiones tenían, y ante esta necesidad lo que hicieron fue trasladar investigadores, por cómo eran en ese momento los transportes y las comunicaciones, viajaban mucho y pasaban mucho tiempo en estos otros, los que buscaban describir. Y lo que iban haciendo es convivir con ellos, y parte fundamental del aprendizaje que investigaba para poder incorporar las pautas de lo apropiado, de lo normal, de lo común, de lo conveniente en esa otra cultura, era lo que era el objeto de conocimiento. Transcurridas muchísimas décadas, preocupaciones, reapropiaciones y aplicaciones, donde la etnografía ya tiene mucho más que ver con entornos mucho más cercanos y parecidos y comunes con quien investiga, lo que traemos de acá es la preocupación por registrar todo el proceso de construcción de conocimiento, considerando que quien investiga es parte fundamental de ese proceso de construcción de conocimiento, y relevando todo lo que sucede a lo largo del trabajo de campo, algo que también planteamos en el módulo anterior. Bien, por último, en esta filmina vamos a hablar de los enfoques relacionales, y acá estamos haciendo un salto grande en relación con qué incluimos.
que estamos refiriendo básicamente a la propuesta de un autor que es Eduardo Menéndez. Lo estamos incluyendo porque en investigación cualitativa en salud en América Latina es uno de los marcos teóricos más recurrentes que aparecen para construir un objeto de investigación, un problema de conocimiento. Bien, ¿qué es lo que plantea la propuesta relacional de Eduardo Menéndez? Plantea que cuando uno construye un problema de conocimiento, es necesario no segmentar artificialmente un término de interacción, un único sujeto, sino más bien tomar los sujetos que entre sí interactúan, orientando recíprocamente sus acciones, siendo significativos el uno para el otro. Traduzco esto, que suena un poco difícil, es que, por ejemplo, si yo lo que voy a ver, tomando un tema muy caro también a Menéndez, lo que voy a ver son los procesos de atención, no tiene sentido construir conocimiento únicamente sobre usuarios del sistema de salud, usuarias, que no entendería lo que se produce ahí, que lo que se produce tiene que ver con la interacción con un equipo de salud. No solo esto, sino que además lo que tiene que ver con la atención en salud no tiene que ver únicamente con la intervención de profesionales del sistema de salud oficial, médicos, psicólogos y personas. No, también tiene que ver con todas las cosas que las personas hacen de cuidar su salud, en función de atender sus pequeños padecimientos, aliviarlos, resolverlos, por ejemplo, ir a un curandero, o ir a un grupo de autoayuda, resolverlo acudiendo a alguna hierba tradicional. Todo esto me lleva a entender lo que son los procesos de atención. Enfoque relacional, entonces, implica la advertencia de que es necesario incluir en una investigación todos los distintos sujetos o grupos de sujetos, actores sociales, que están involucrados en esa temática, no solo uno. Poder ver estas relaciones para los sujetos son significativas. También en el enfoque relacional, esto se aplica a las relaciones de poder. Es algo de lo que en general ha sido mal entendido en relación con el concepto de hegemonía, que es un concepto gramsciano que retoma Menéndez, porque cuando hay relaciones de poder, el poder nunca se explica por la parte jerárquica, digamos, o dominante. Sería el caso de la biomedicina del modelo médico hegemónico. Jerárquico dominante en el sentido de que es la medicina oficial, es la que se estudia en los establecimientos acreditados, es la que se ejerce en los establecimientos habilitados. Bien, la medicina oficial es la que tiene de alguna manera más estatus, más prestigio, más reconocimiento, pero a su vez no es la única, eso es hegemónica. Hay otras formas de pensar la atención en salud, dice Menéndez, que de alguna manera están en diálogo, toman aspectos, recuperan, discuten, motorizan algunas discusiones. Entonces, para entender lo que tiene que ver con estos procesos que siempre son dinámicos, hay que entender los distintos términos que entran en relación. Lo mismo cuando hablamos de hegemonía, siempre hay que entender lo que es hegemónico, lo que está haciendo contrahegemónico o subalterno, según cómo lo miremos. Pero siempre preocupándonos por recortar para nuestra investigación relaciones según cómo los sujetos están orientados entre sí. Bien, vamos a pasar de Filmina para mencionar otras de los tres enfoques que seleccioné para este curso. Y en primer lugar, acá sí tenemos un método, en el sentido, si se quiere, como más convencional de que es un método, que es el de teoría fundamentada. Ya que es un método, planteas un modo correcto de hacer en función de un cierto objetivo, ha sido muy mal entendido y muchas veces se piensa que es la forma de hacer investigación cualitativa. Nada más lejos que esto, porque la teoría fundamentada tiene como preocupación generar teoría. Generar teoría quiere decir encontrar conceptos y relaciones que sean invariantes, que sean constantes a lo largo de los distintos entornos, a lo largo de las distintas situaciones, que vayan más allá de las personas, que se pueda encontrar algo generalizable. Discutiendo con la inquietud más habitual de que la generalización se da a través de los abordajes cuantitativos, la teoría fundamentada plantea una forma de generalizar a través de métodos cualitativos. Esto implica un recorrido, insisto, siempre con la intención de generalizar, que tiene que ver con abstraer las características comunes que van más allá de las situaciones particulares. ¿Cómo se abstraen características comunes? Voy a simplificar algo que en realidad es más amplio y que también admite discusiones. Se hace seleccionando situaciones que en principio yo sepa que van a ser distintas. Por ejemplo, para ver atención en salud, yo a priori sé que un primer nivel de atención es
distinto de un segundo nivel o de un tercer nivel. Entonces, si yo seleccionara un entorno de primer nivel y otro de segundo nivel, estaría haciendo una selección que no tiene que ver con mi conocimiento del campo, sino con un a priori de lo que dice la teoría sanitaria. En función de eso, elegiría qué seleccionar. Si yo encuentro algo que después de mucho observar y de escribir, empieza a repetir, por ejemplo, en los procesos de atención, voy a decir, bueno, acá hay algo del orden de lo invariante, lo que no se modifica. Bueno, tal vez yo esto lo tomé en el sector público, entonces sería interesante ver qué pasa en el subsector privado. Lo vi en un entorno urbano, sería interesante ver qué pasa en un entorno rural. O lo vi lo que fuera. Entonces, hay una a priori que me va orientando en función de dónde ir encontrando casos para comparar y poder identificar qué es lo que se repite más allá de las situaciones. Esta forma, esta metodología, incluye 3 términos que están absolutamente interrelacionados y que a veces se los reapropia sin terminar de entender cuál es el sentido que tienen. Porque acá tenemos el muestreo teórico, que es esta intención de seleccionar muestras en lugares que sé que van a ser distintos, y lo sé de antemano en función de la teoría disponible. El método comparativo constante tiene que ver con comparar estos entornos y estas muestras para encontrar lo que tienen de común, y la saturación teórica tiene que ver con encontrar el momento en el cual ese concepto que me interesaba conocer, por ejemplo, atención en salud, ya no aparece nada novedoso en ese contexto específico que seleccioné y por tanto voy a pasar a otro. Bien, estos 3 términos poco comprendidos tienen que ver, insisto, con el enfoque de teoría fundamentada y la preocupación por generar teoría. Bien, en segundo lugar de esta filmina vamos a ir a los enfoques críticos. Acá estamos haciendo referencia a un universo muy amplio, plural, heterogéneo, ni siquiera es una agenda de temas que debaten entre sí o de investigaciones que tengan algo en común. Más allá de que lo que podría pensarse como algo en común es que, directa o indirectamente, hay un reconocimiento de las preocupaciones o de las conceptualizaciones que provienen del marxismo. En función de eso, hay algunos temas en agenda, sobre todo los que tienen que ver con la desigualdad social. Principalmente en relación con construir un problema de conocimiento, los enfoques críticos tienen la preocupación, y esto sí es compartida, de poner en relación aquellos datos más subjetivos, singulares, propios de las estrategias cualitativas, datos más objetivos, que tienen que ver con la estructura social. Pueden tener que ver con la clase social, con el lugar de inserción en el modelo productivo, pueden tener que ver con algún acontecimiento histórico. Lo fundamental es que hay un dato objetivo que no se busca problematizar ni discutir, sino poner en relación con los aspectos más singulares y subjetivos. Esta relación es la que permite encontrar vacíos, negaciones, formatos, digamos, ideológicos utilizados para reproducir relaciones de dominación o de poder. Estas son las preocupaciones del enfoque crítico. En términos de abordaje y construcción de problemas de conocimiento, tienen que ver con esta puesta en relación datos más objetivos, son tomados de antemano y no son puestos en discusión, con datos más de orden subjetivo o singular. Bien, por último en esta filmina tenemos los enfoques comunitarios. Los enfoques comunitarios reconocen un origen sobre todo en el terreno de la psicología. La psicología es una disciplina del campo de salud, o sea, del equipo de salud con una preocupación en intervención. Discutiendo tal vez un poco con las orientaciones más frecuentes, que son más bien asistenciales e individuales, los enfoques comunitarios plantean la importancia de salir al territorio, a lo que se llaman las comunidades, y sobre todo poder ahí reconocer, visibilizar lo que tiene que ver con los procesos de transformación de las condiciones de vida a nivel colectivo. Poder ver lo que tiene que ver con las redes de ayuda mutua, las relaciones de solidaridad, los actores que se van conformando entre sujetos. Hay una mirada muy fuerte, un interés muy fuerte en recuperar y conocer lo que tiene que ver con la cooperación. De ahí también el concepto de comunidad, que presupone cierto lazo de afinidad entre quienes habitan generalmente en un mismo territorio. A veces puede haber comunidades que no tienen que ver con territorio, pero en general sí se relacionan con el territorio y presuponen, insisto, un nosotros, un cierto lazo de afinidad y correspondencia, lo que se busca conocer y recuperar. Muchas veces en función de la intervención en salud. Esto tiene un punto de contacto con lo que vamos a ver ahora, a su vez tiene un origen absolutamente distinto. La investigación-acción participativa.
Investigación Acción Participativa es una propuesta que se origina en el campo de la sociología. La sociología como disciplina no es una disciplina que tenga que ver con el equipo de salud ni con la intervención. Es una disciplina más bien de escritorio. Busca producir conocimiento más en términos intelectuales, si se quiere, una quietud más académica o de escritorio. La discusión que plantea la propuesta de investigación acción participativa con estas modalidades más tradicionales para la sociología, es la intención de democratizar los procesos de producción de conocimiento. Democratizarlos implica que lo que se investiga tenga que ver con agendas, con necesidades propias de sujetos, sobre todo aquellos que están en situaciones sociales desventajosas, por eso la intención de democratizar, que estos sujetos también protagonicen los procesos de construcción de conocimiento y por supuesto que también se apropien de los resultados. Bien, esta preocupación por la democratización de todo el proceso hace que muchas veces conserve un lugar tan importante el conocimiento producido como la intención de que el proceso sea verdaderamente democrático, que haya participación, sea plural, que se escuchen las distintas voces. Bien, esto a veces también puede comprometer la rigurosidad del conocimiento producido, porque importa más que sea efectivo en términos de democratización, y que sea riguroso, que tenga que ver con marcos teóricos pertinentes, que recupere un estado de la cuestión actualizado, que no tenga vacíos, que recupere fuentes que son científicas. Esto no es tan importante como todo el proceso que tiene que ver con la democratización en el acceso y en la construcción de conocimiento. Seguidamente vamos a mencionar los enfoques de género. Acá sí, digamos, el nombre que en general reciben es perspectiva de género. Y estamos hablando de un campo de estudios absolutamente plural, diverso, que no viene solo del campo de salud, aunque en salud ha venido de la mano con ciertas agendas de temas, lo que tiene que ver con las violencias, lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, la diversidad sexual, la distribución asimétrica de cuidado, más recientemente lo que tiene que ver con las masculinidades. Pero lo que nos interesa señalar sobre todo esta preocupación por las relaciones de género es que esta concepción de género viene de las ciencias sociales y parte de discutir aquello que se construye socialmente, culturalmente, como roles, mandatos, estereotipos, expectativas, en función de un aspecto biológico de base de nacimiento. A veces se decodifica como binario, puede ser mucho más diverso que solamente varón-mujer, pero en principio tiene que ver con lo que se construye a partir de esta cuestión orgánica la que una nace. Quiero plantear esto porque en salud hay una confusión frecuente que tiene que ver con pensar que género es una manera políticamente correcta de aludir a varón o mujer. Esto se ve en las estadísticas, que a veces se cambia, digamos, el nombre de la variable varón-mujer, en vez de sexo se pone género, pero en realidad hace referencia a lo mismo. Pero también con que a veces se habla de investigaciones de género, y se toman investigaciones que toman por objeto mujeres. Si tomamos a las mujeres en su, digamos, un a priori biológico, es más, incluso si les suponemos que deben cumplir un rol de cuidado de sus hijos, o que deben cumplir ciertas cuestiones que tienen que ver con la maternidad, o con el cuidado de las relaciones sexuales, si le atribuimos supuestos, o si recortamos poblaciones, no estamos haciendo un enfoque de género. El enfoque de género no es tomar por objeto mujeres, el enfoque de género tiene que ver con tomar como parte del problema de conocimiento, toda la cuestión social, cultural, por supuesto histórica y transformable, de la atribución de expectativas, estereotipos, roles o mandatos según un aspecto orgánico de base o de nacimiento. Bien. Por último, en esta filmina vamos a hablar de análisis del discurso. Acá estamos casi con un antienfoque, así como hablamos de anticlasificación, porque el análisis del discurso es algo que en sí mismo no dice mucho. Hay un montón de formas de pensar qué es el discurso, un montón de formas de identificar en términos empíricos qué vamos a entender por discurso, puede tener que ver con el lenguaje, con lo verbal, puede tener que ver con el lenguaje corporal, con una imagen, puede tener que ver con los momentos, actos, circunstancias de enunciación. Hay un montón de cosas que se pueden analizar. Al mismo tiempo, hace unas décadas, en el campo de las ciencias sociales, hubo un movimiento teórico, conceptual, que se denominó giro lingüístico, y que hace que hoy por hoy la mayor parte de las conceptualizaciones y teorizaciones que vienen del campo de las ciencias sociales estén atravesadas por
el interés puesto en el discurso, en los significados, tal como dijimos inicialmente en el módulo 1, cuando presentamos las concepciones propias de los abordajes cualitativos. Porque estos abordajes son consustanciales de este giro lingüístico. Bien, entonces, si vamos a optar por un enfoque de análisis del discurso, indispensable decir cuál es específicamente el lugar donde nos posicionamos, ¿sí? Referenciando alguna teoría, algún autor. Con análisis del discurso no estamos diciendo nada que resulte suficiente para entender cuál es la propuesta de enfoque. Bien, por último, vamos a incluir dos enfoques que no son los más frecuentes, pero sí generan bastantes confusiones. Esto tiene que ver, más allá de un recorrido profesional o investigativo, con la experiencia de evaluación, la Dirección de Investigación en Salud, y con algunas cuestiones que sería fácil, digamos, como anticipar en esto de clarificar cuál es el universo de enfoques posibles, para que no se produzcan este tipo de errores o confusiones, que tiene que ver sobre todo con lo interdisciplinario de investigación en salud. Bien, tenemos que los enfoques fenomenológicos de los que hablan los manuales de metodología cualitativa tienen que ver con recuperar una tradición teórica que viene de la sociología, donde fenomenología significa algo muy parecido a lo que dijimos en relación con las concepciones que están atrás de las investigaciones cualitativas. Prestar atención a los sujetos, en el marco de sus vidas cotidianas, los sentidos que atribuyen a sus entornos, la forma en que se ven necesitados de reapropiar reglas que siempre son generales a contextos singulares, a entornos específicos. Toda esta preocupación de la vida cotidiana de los sujetos y de los significados en ciencias sociales viene de la mano con las tradiciones fenomenológicas, que también se denominan interpretativas. En psicología, sin embargo, y porque abrevan de una misma fuente la filosofía, también hay algo que se llama fenomenología, lo que fue desarrollándose sin ningún tipo de diálogo en estos enfoques. No hay una tradición común, no hay una agenda compartida, no están mirando lo mismo, no les preocupa lo mismo. Esto es lo que genera confusión, que lo que se denomina fenomenología para la psicología no es lo mismo que lo que se denomina fenomenología para la sociología. Los manuales, habitualmente cuando decimos fenomenológico, estamos hablando de las concepciones que vienen de la sociología. Bien. Por último, algo que en general es muy poco usado, porque es muy invocado en las propuestas de investigación, es el enfoque de inducción analítica. Esta propuesta, así como lo que dijimos en la teoría fundamentada, tiene por preocupación producir teoría, y si bien tiene algunas divergencias internas, tampoco es algo establecido y unívoco, la propuesta de inducción analítica tiene que ver con generalizar, encontrar aspectos que sean generalizables, mediante una forma de acceder a la realidad que es cualitativa, y que tiene que ver con poner a prueba hipótesis buscando casos negativos, buscando aquello que contradiga, buscando activamente lo que contradiga la hipótesis, para verse obligado a reformularla. Un poco, si alguien lo vio, lo recuerda, lo que plantea, o parecido a lo que plantea Popper para las ciencias duras. Es un método. Si bien tiene distintas versiones, tiene la preocupación de encontrar teorías generalizables. No es nada que sea consustancial a la buena investigación cualitativa, sino una de las múltiples propuestas posibles para construir un objeto de conocimiento. Bien, a finalizar este recorrido, entonces algunos aspectos que, para los cuales nos resulta útil o que nos resulta interesante advertir cuando hablamos de enfoque, en este punto intermedio entre concepciones y técnicas, es que entender la idea de enfoque como momento clave de la construcción de un problema de conocimiento, nos pone en la pista el momento de armar un buen estado de la cuestión. Ustedes saben que los estados de la cuestión son aquellos apartados del diseño, donde uno marca qué investigaciones existen, y en función de eso, qué es lo que aún no ha sido suficientemente indagado. En salud está, digamos, como esta tradición más biomédica, que el estado de la cuestión se asimila un poco con la justificación y se toma como estado de la cuestión los datos más objetivos sobre el tema, sobre el problema biomédico, sobre el aumento de una enfermedad, sobre el incumplimiento de unas pautas de cuidado, para recuperar ejemplos brillantes. Cuando decimos enfoque, lo que estamos diciendo es que el estado de la cuestión no se delimita únicamente por lo que se dijo sobre ese problema empírico, sino también por el lugar en el cual fue mirado. Un mismo problema empírico, si no fue abordado en un determinado enfoque, ese enfoque tiene que ver con una vacancia.
Al mismo tiempo, si ese problema empírico ya fue abordado ese enfoque, sería redundante volver a mirarlo desde el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, para identificar vacancias, pensar que uno mira no solo temas u objetos empíricos, sino también que dialoga y que recupera enfoques, o los rearticula, también nos da más soltura al momento de plantear cuál es la vacancia en términos de producción de conocimiento. Por otro lado, como dijimos, los enfoques pueden ser articulados y reapropiados. Después de este recorrido, supongo que queda más claro los puntos en contacto que aparecen entre unos y otros. De todos modos, lo fundamental es advertir que no todo es compatible con todo. Si bien se pueden articular, hay algunos que plantean preocupaciones que van para lugares distintos, no son consistentes. Y eso no nos sirve para armar un problema de conocimiento. Bien, así como decíamos que es clave para identificar vacancias en el estado de la cuestión, cuando uno construye conocimiento sobre un objeto empírico desde un determinado enfoque, lo que construye como conocimiento no solo aporta al objeto empírico, conocer qué sucede con la diabetes o con la hipertensión o con el VIH, aporta en relación con la utilidad, la fecundidad, los límites, las posibilidades de ese enfoque que fue adoptado. ¿Sí? Esto es importante para pensar y enriquecer cuáles son los diálogos que se establecen en una investigación, en un proceso de construcción de conocimiento. Antes, después, en los resultados, porque existe como el preconcepto habitual de que quien evalúa, quien dirige una investigación, la mesa de congreso, se define por el tema en términos de problema biomédico, como les decía antes, VIH, enfermedades crónicas, cuando en realidad, si bien eso por supuesto que está presente, ¿no? Construye conocimiento sobre esa situación, también hay un montón de posibilidades de diálogo, de enriquecimiento, de asesoramiento y de orientación que tienen que ver con el enfoque, y que nos arma otra posibilidad mucho más enriquecedora a veces, en el sentido de que multiplica la oportunidad de entrar en diálogo, que podemos entrar en diálogos con enfoques similares que han abordado problemas empíricos completamente distintos, sea del campo de la salud o incluso de otros campos. Bien, esto, digamos, de nuevo, para pensar la riqueza y la fecundidad de las propuestas cualitativas. Bien, los enfoques como los marcos teóricos también nos sirven para explicitar posicionamientos políticos e ideológicos. Porque yo de antemano sé que me preocupa mirar algo, porque esta preocupación tiene que ver con una inquietud política o ideológica. Lo podrán ver en varias de las versiones que fuimos presentando, que tienen que ver con preocupaciones en mirar lo que sucede en campo. Bueno, explicitar esto forma parte de que no pase inadvertido que yo tengo cierto posicionamiento político, y que esto no es que va a sesgar los resultados, como se cree en las investigaciones que consideran que reflejan la realidad, como decíamos antes, más ligadas al paradigma positivista, sino que en el marco de pensar que construye un problema de conocimiento, explicitar esto no es un sesgo, sino justamente hace a que quede claro reponer cuál es el enfoque, ¿sí? Y hace también a la rigurosidad, que, digamos, se pone en común, se comparte cuál es el lugar desde el cual se abordó la realidad. Bien, por último, poniendo en tensión un poco esto que decíamos de las concepciones más políticas e ideológicas, un enfoque es algo que se construye para una investigación en particular. O sea, no hace falta ser fiel al mismo enfoque a lo largo de todo el recorrido profesional o investigativo, sino que se puede ir adoptando distintos enfoques según las preocupaciones que haya o según las demandas que haya, las agendas, así como se pueden ir reformulando, revisando, rearticulando con el correr del trabajo de campo, a medida que el campo vaya mostrando algo que aparece ahí, fundamental de incluir como parte de la construcción de conocimiento, que tal vez sea algo de antemano no podíamos haber anticipado, y que lleva a revisar el enfoque, o a problematizarlo, o a complejizarlo. Bien, dicho esto, espero que les haya servido esta idea, este atajo de la idea de enfoques, para adentrarnos en el mundo de la investigación cualitativa. Les agradezco haber llegado hasta aquí, y nos volvemos a ver en el módulo 3.